Shalom lekulam. Hola a todos, hola Roy, hola Dudi. De nuevo tenemos el privilegio de estar juntos en esta clase del mediodía, una hora de conexión con la fuente, con las palabras de Rav, de vuelta a la clase, o a lo mejor es ahora primera vez que comenzamos el día con el estudio en común. Entonces, transformemos esta hora en algo relevante, una hora donde hacemos esfuerzo para la conexión entre nosotros, exigir que la luz nos corrija y que esa misma luz pase a través de nosotros a todos los amigos. Y hoy estudiamos un artículo de Rabash, de los escritos de Rabash 2. El nombre del artículo que es que la derecha debe ser más grande que la izquierda en el trabajo. Este artículo lo leímos en la mañana, es un artículo largo. Vamos a leer fragmentos de él, vamos a ver partes de Rav de la clase y responder juntos a preguntas. Están invitados a hacer preguntas a través del chat del sistema de Arbut o poner una señal de pregunta. Rabash ya nos da todo desde un inicio. La derecha debe ser más grande que la izquierda en el trabajo. ¿Por qué la derecha debe ser más grande que la izquierda en el trabajo? Y eso es lo que tiene, esa es parte de la respuesta, el título. Rabash comienza explicando qué es la línea derecha y la izquierda, qué es derecha, por qué necesitamos ambas y por qué la derecha debe ser más grande que la izquierda. En resumen, la izquierda derecha es lo que le da a la persona esa plenitud, la vida, la fuerza para continuar, pero la izquierda es la que nos da la carencia, que con la ayuda de esto podemos avanzar. Se necesita mucha derecha y también la izquierda para equilibrar y tenemos en la mitad un estado nuevo. Entremos dentro del artículo con el primer fragmento. Nos escribe Rabash en el artículo que es la derecha que debe ser más grande que la izquierda en el trabajo. Es Rabash 2, página 1376 en hebreo. Vamos a leer varios fragmentos del artículo y es aconsejable a quien no ha leído el artículo hoy en la mañana que tome para sí 20 minutos, media hora y que pueda sumergirse dentro de la fuente, dentro de Rabash y que deje que Rabash le forme el deseo como es necesario. Nos escribe Rabash, fragmento 1. Debemos entender qué es derecha en el trabajo y qué es izquierda en el trabajo y por qué la derecha es más importante que la izquierda. Se sabe que el orden del trabajo del hombre, cuando quiere lograr adhesión con el Creador, que es la equivalencia de forma, esto es, hacer todo lo posible con el fin de otorgar, debemos diferenciar dos discernimientos. Ya vemos aquí, dice Roy, que Rabash nos define el orden del trabajo. El trabajo que la persona debe actuar en él, a fin de cuentas, es llegar a la Dvekut con el Creador. Y para poder llegar a la Dvekut con el Creador, la persona debe llegar a la igualdad de forma. Debe formarse de forma tal que sus cualidades sean idénticas a las cualidades del Creador. Y solo después, en el momento en que ya es capaz de actuar para otorgar, comienza a ser similar al Creador, a entrar a la adhesión con Él. Entonces, para poder entrar a eso hay dos estados. Un estado de completitud, donde todo lo que piensa y hace no tiene carencias. Ese es el primer estado. El estado 2, un estado de carencias, donde todo lo que piensa y hace está lleno de carencias. Roy, es decir, también aquí vemos que
El estado de plenitud es un estado donde no tiene carencias en el pensamiento, en el deseo, en la acción, sino que todo es pleno, todo es completo, porque sientes que dentro de tus actos y de tus acciones ahí está el Creador. Y en los estados de carencia es lo contrario. La carencia, la falta es la falta del Creador, la falta de llenado dentro de la acción, y por eso se llama carencia. Continuamos. Necesitamos ambos estados. El estado de plenitud es para recibir vitalidad, alegría y placeres de su estado, porque cuando una persona siente carencias en todo lo que hace, no tiene nada de qué vivir, ya que el hombre fue creado con una naturaleza que debe recibir placer mientras esté vivo. Esto proviene del propósito de la creación, que se debe a su deseo de hacer el bien a sus creaciones. En palabras de Ari, esto se llama sibug, acoplamiento para sustentar los mundos, ya que sin vitalidad el mundo se cancelará. Por lo tanto, este asunto se llama sibug perpetuo. Esto puede ser solo si la persona está contenta con poco y está contenta con la parte que tiene y dice que no merece más que el resto de la gente. Roy, entonces aquí también vemos cómo Rabash nos presenta esos dos estados que conforme la persona está en plenitud también siente alegría, tiene vitalidad, tiene alegría por el hecho que siente al Creador que está en todas sus acciones, en todos los estados. Y precisamente cuando experimenta lo contrario, cuando experimenta una realidad de carencia, siente lo contrario, siente vacío, que no tiene vida. ¿Por qué? Porque mide toda su vida en relación a la meta. Y también nosotros, por parte de la naturaleza, fuimos creados de forma tal que nuestra naturaleza todo el tiempo quiere recibir disfrute y placer. Y si no recibe algo así, siente lo contrario, siente las carencias, siente cómo es opuesto de la meta de la creación, que es hacer el bien a las criaturas. Por eso, dentro de nuestro trabajo, por una parte necesitamos anhelar la plenitud y por otra parte las carencias que nos revelan cómo ver cómo las podemos llevar hacia el Creador, que Él poco a poco nos ayude a aclararlas. Dudi, hablamos un poco de la derecha, de la izquierda, y la pregunta es dónde está la derecha y la izquierda. Y Rab contesta en esto, en el clip número 2, sobre cuáles son estas cualidades que están en nosotros, dentro de la persona. La línea media no pertenece a algo que esté en la naturaleza. En la naturaleza existen los atributos del Creador y del creado, solo dos. El tercero es aquello con que la persona se hace similar al Creador, que se hace de sí la imagen del Señor. Y no existe antes de que el Creador realice este trabajo y alcance tal forma. Pero para hacer esto debemos ir desde el inicio armados con la línea derecha. La línea derecha otorga la plenitud. La persona no puede vivir en carencias porque desde un inicio está en su deseo de recibir y este deseo debe sentir la plenitud. Y esto ocurre antes del Mahzom, la plenitud, porque él va a alcanzar algo bueno. Y después del Mahzom, la perfección, la plenitud, viene en la línea derecha, que es la sensación de Hafetz Chesed, el alcance de Hafetz Chesed. Y entonces, cuando consigue esto, se dirige a la izquierda, a sus vasijas, y entonces no entiende cómo pueden coexistir estas dos cosas juntas, lo perfecto y lo imperfecto en un mismo tema, hasta que entiende que completo e incompleto no están en un solo tema, sino que ya en el hombre hay dos.
El hombre está incluido del punto del corazón, donde este punto existen los deseos y cualidades del Creador, y ahí está la plenitud y la derecha, y todo el resto, fuera del punto del corazón, es la izquierda, las carencias, el corazón. Y entonces sí puede haber en un solo tema en la persona ambas cosas. Hoy perdí el audio. Perdón. Lo completo y lo incompleto. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer en ellos cambios? El humilde es como un bebé, un inocente, es el que hace de sus carencias para que trabajen también en perfección. ¿Cómo? Esto solo es posible si toma las carencias en la medida justa para usarlas en su avance, porque sin carencia es imposible avanzar. Dudi, sin carencia es imposible avanzar y sin perfección es imposible avanzar. Necesitamos ambas líneas para dar nacimiento a la línea del medio, algo nuevo, un estado nuevo en el cual avanzamos con él. Y ese es el estado completo que queremos llegar a él. El inocente que quiere avanzar. Y el próximo estado, ¿qué es esa mitad? Cuando estamos más conectados entre nosotros al Creador, más con igualdad de forma con la fuerza superior. Y también hemos recibido preguntas, Tatiana de Mac 112, si existe Sibuk permanente para que la vida existe a nivel que ya se ha alcanzado. Y si existe el Sibuk para hacer nacimiento de ambas, entonces, ¿dónde está el límite interno que más allá, cuando la plenitud para de... En otras palabras, ¿cómo es posible discernir que el Creador exige ahora un Sibuk permanente de Hafetz Chesed y no de revelación de las carencias? Lo siguiente, aún no hemos tocado esto, pero de todas formas la persona debe estar todo el tiempo en la derecha. Más correcto es decir la mayoría del tiempo, pero para que no nos confundamos y que si estemos más dirigidos, debemos estar todo el tiempo en la tendencia a la derecha, a los hasadim, al otorgamiento, a la plenitud, todo lo posible. Como resultado de esto, como resultado de ese estado, al final de ese estado, podemos decir, comienza a despertarse en la persona una crítica porque comienza a ver que no está en ese estado de perfección, comienza a ver la diferencia entre lo requerido y lo que hay, y esa diferencia es lo que despierta en él esa izquierda, la carencia, que yo no en verdad estoy en adhesión y en perfección. Y entonces esos dos estados opuestos son, como dijo Rab, comienzan a construir en él un nuevo estado. Llevarlo a un estado de sibuk, de acoplamiento correcto, saber sobreponerse a la izquierda que se despierta en él con la ayuda de la derecha. Y eso lo lleva al próximo estado. Entonces, a tu pregunta, la mayoría del tiempo debemos estar en la derecha, en la perfección, en Hafetz Chesed, solamente un corto tiempo, pequeño. Estar en un corto tiempo, o digamos media hora al día, como Rab y Bala Sulam escriben, y si actuamos de esta forma equilibrada y correcta, entonces podemos avanzar. ¿Cuándo de verdad uso la izquierda? ¿Cuándo despierto la carencia? Solamente cuando sé que es efectivo, porque si despierto demasiada carencia, demasiada izquierda y me va a llevar a la crítica y me va a confundir, me va a desviar del camino, me va a inmovilizar completamente, preferible no acercarse, entonces preferible estar siempre en la derecha y ya la persona va a saber cómo actuar correctamente.
Pregunta. Pregunta en relación al último fragmento del artículo, donde Rabash escribe que el trabajo en la línea derecha es un trabajo en la práctica. Y el trabajo en la línea lo llama intención para otorgar. Entonces hay un poco de confusión. Entendemos que siempre fue al contrario, al menos así yo lo recuerdo. Entonces, aquí hay una confusión. Leamos el fragmento último. Es el último fragmento y debemos recordar que el tema del trabajo del hombre, que se llama perfección, es el trabajo del colectivo, que es el trabajo en la acción, es decir, que lleva a cabo la Torah y mitzvot por la mitzvah del Creador para recibir recompensa en este mundo y en el mundo por venir. Y a esto se le llama el trabajo en la acción, pero la intención de para otorgar, que es lo que se llama el trabajo en la izquierda, en esto no toca. Y por eso la persona siente perfección durante el trabajo. Y este trabajo de perfección es llamado una línea. Y ese mismo trabajo del colectivo en plenitud, cuando comienza a trabajar en la intención, esa misma línea recibe un nombre diferente que se llama ahora la línea derecha. Por eso es difícil decir ahora que la parte de la acción es que recibe un nuevo nombre que es la derecha. Primero que nada, cuando Rabash habla de la derecha y de la izquierda, aquí se dirige a esto desde una perspectiva diferente, no desde el punto de vista nuestro sobre cómo nos relacionamos con la derecha y con la izquierda. Si tomas el comienzo del artículo y fluyes con él, vas a ver que todo el tiempo Rabash dice que la derecha es la persona donde la persona es la línea donde trabaja sobre la importancia de la meta. Y desde el lugar donde hace esto, su derecha lo hace a través de la acción que lo llevan con lo que en la práctica quiere hacer, que esa misma meta que quiere agrandar, esa plenitud que quiere llevar, todo lo hace a través de la derecha. Y también dentro del artículo escribe que aunque la persona se dirija a la línea izquierda, también cuando te diriges a la línea izquierda puedes hacerlo esto solamente cuando estás en ascenso, solo desde el hecho de que ya alcanzaste la derecha, solo entonces puedes salir a la izquierda por un poco tiempo y hacer la plegaria y entonces de nuevo vuelves. Por eso cuando le escribe sobre el hecho que el trabajo en la izquierda es el trabajo en intención y en carencia, ese es el lugar donde la persona precisamente puede venir y presentar al Creador todo lo que le falta. El lugar donde él no puede aún meter al Creador dentro de esta realidad y por eso lo necesita. Y por eso en la izquierda estás lleno de carencias. Y sobre la izquierda puedes llegar y desde allí exigir, pero no todo el tiempo puedes existir en la izquierda. Debes existir en la derecha y desde la derecha salir a la izquierda de una forma limitada. Sales, identificas el lugar que falta y sobre esto vienes y le pides al Creador. Tú le dices, ven y llena. Y eso lleva a dos cosas. Por una parte, la plegaria de la persona que expresa la carencia hacia el Creador y por otra parte, trae sus intenciones, que quiere ser similar a él también en los lugares donde experimenta la carencia. Pregunta. Rav dijo que para poder avanzar hay que despertar el mal, pero hacer esto de una forma limitada. Primero que nada hay que armarse con la línea derecha, con la perfección, conociendo la meta, etc. Y solo después, cuando hay un sostén en la meta, podemos despertar la izquierda y ver que nuestro estado no es bueno, que es opuesto a la meta. Y entonces la persona se lamenta, llega a la plegaria y exigencia por la corrección. ¿Cómo trabajamos con este proceso en la decena?
Dudy, entonces en la decena todo el tiempo son 10 amigos que quieren actuar en la importancia de la meta, agrandar al Creador ante nosotros. Nos conectamos en la decena, damos fuerzas unos a otros, un hombre a su prójimo ayudará para conectarnos entre nosotros, ser un hombre con un corazón, que eso sea un clip para la revelación del Creador entre nosotros. Ese es el trabajo de la derecha. Todo el tiempo aspiramos a la perfección, a la conexión con el superior, que todo sea perfecto entre nosotros y con el superior, pero cuando actuamos así, entonces comenzamos a sentir que nos falta, comienza a aclarar más carencia, que no en verdad estamos en ese estado. Comenzamos a revelar entre nosotros una carencia en común y esta carencia que se transforma una plegaria en común, la elevamos al Creador para que nos ayude a adherirnos a Él, para que nos ayude a elevarnos más por sobre la sensación de la falta, la sensación de perfección. Es decir, este punto aquí, digamos, introducimos una especia para la relación entre nosotros, para que tengamos una mayor conexión y entonces llegamos a la adhesión con Él, a ese estado más perfecto. Y de nuevo comenzamos los estados de nuevo. Rabash describe esto en muchos de sus artículos. Por supuesto, todo el libro del Zohar se ocupa de la derecha, de la izquierda y de la mitad. Y uno de los artículos conocidos que describen esto es el orden de la asamblea o cómo llegamos a la Yeshivat Haverim, a la reunión entre nosotros en la decena. Y describe allí que primero que nada, lo primero es comenzar de la alabanza de la sociedad, de hablar de la grandeza de los amigos, meter calidez en la conexión entre nosotros. Eso es la derecha. Y entonces despertamos de una forma limitada la izquierda. ¿Qué más nos falta para añadir, para que estemos más conectados y hacia Él? Y después de que aclaramos esto, salimos a la perfección. Tú ya sales a la perfección en el sentir de que comienzas a equilibrar las cosas, es decir, despertamos un poco lo que nos molesta sobre la base de la Hasadim, de la conexión, y ahora nos conectamos más y salimos a la perfección. Ese es en realidad un artículo para cada decena, de leerlo juntos, trabajar según este orden en las comidas en común, Yeshivat Haverim mensual o cualquier acto de conexión que hacen entre ustedes. Turquía 1. Ne demek tam bir bütünlük içinde olmak ve bu bütünlüğe gelmek için eksiklik nedir? ¿Qué significa estar en una perfección completa y cuál es la carencia de esta perfección? Roy, cuando la persona está en la plenitud, en la perfección, como leímos, está lleno completamente del Creador, está lleno por el hecho que todos sus actos lo ayudan a avanzar hacia la meta, que todo el tiempo identifica dentro de su estado presente a lo que necesita para estar adherido al Creador. Realmente vive en una realidad así. ¿Y cómo estar en esa perfección? Es algo que trabajamos en esto todo el tiempo. Y todo el tiempo debes trabajar con tu decena sobre la importancia de la meta, la grandeza del Creador, la conexión dentro de la decena, todas estas cosas. Y conforme invertimos en esto más y más, crean en nosotros esas condiciones adecuadas para que el Creador pueda venir y morar. Y en el momento que llega y lo hace, sentimos la perfección en los que leen. ¿Por qué? Porque no hay carencia. En ese lugar donde no hay carencia, tú sientes la perfección. Dudy, también Rav dijo esto cuando describió: todo el tiempo tiene que estar con el rostro hacia adelante, hacia el Creador, la cabeza arriba hacia Él. Por un momento, si tú lo dejas, ya estás abajo, con el rostro hacia abajo, como una bestia, como el animal que todo el tiempo busca comida abajo. ¿Qué es lo que te nutre? ¿De qué comes? ¿O del superior o de abajo? Y por eso todo el tiempo debe estar hacia Él, dirigido a Él. ¿De dónde tienes fuerza para esto? Tienes los amigos que te recuerden. Levanta la cabeza a Él, todo el tiempo a Él. Vamos a continuar. Latín 4. Profesores, gracias por sus aportes. La pregunta tiene dos sentidos. Primero, se habló en el tema del tiempo.
de media hora, si es literal o es amplio. Y la segunda es la forma como tenemos que reaccionar. Porque muchas veces nos quedamos en el tema de la izquierda y no tenemos reacción y permanecemos ahí. Entonces la pregunta es la siguiente: si en el trabajo espiritual requiere sentir la carencia de la izquierda, ¿cómo reaccionar rápidamente para no permanecer en ella y pasar de inmediato a la plegaria? שאלה יפה מאוד, חיסוס. כן, זאת אומרת, אם אני... Perdón, perdí el audio. Es una pregunta muy buena, Jesús. Es decir, si en realidad estoy demasiado tiempo inmerso en esto y rápidamente paso a la derecha y comienzo a equilibrar la situación. Entonces, varias cosas. Primero que nada, tal como Rab dice, no es que ahora yo tengo que determinar media hora al día, hoy a las 8 de la tarde, media hora me voy a ocupar de la izquierda. Todo el tiempo estamos en la tendencia hacia la derecha y la izquierda se va a despertar. No hay que preocuparse por la izquierda. Rab dice, ocúpate 23 horas y medias en la derecha, solamente en otorgamiento, en entrega. Primero que nada, trabajar sobre esto antes que nos dirijamos a la izquierda, porque cuando nos dirijamos allá vamos a sentir muy bien la izquierda y se va a despertar. Está esperando esa apertura. Eso es por una parte. Lo segundo, otra cosa que los cabalistas nos indican, debemos sentir la izquierda y darle como sentir esto como un pinchazo. Es suficiente como un pinchazo. Es decir, yo capto la carencia, siento esto para poder salir y trabajar con esto. No tengo que hundirme en esto. Aquí está el peligro muy grande, porque si yo comienzo a entrar en la amargura, comienzo a caer más y más, si yo entro en la izquierda. Y también aquí hay otro peligro de la cáscara, que incluso hay algo de estar en ese estado conflictuoso. Digamos, si yo estoy en esto, yo puedo hundirme dentro y no dar atención de que estoy saliendo del camino y que no estoy en la dirección. Y por eso es muy importante que yo me ocupe de la derecha. Y si la izquierda se despierte, solamente necesito un pequeño toque, un pinchazo de esto, una pequeña gota de un poco de especia, como un chile picante, que salgo un pequeño toque, probar un poquito y nada más para poder darte un sabor nuevo. ¿Y de dónde tengo fuerza para no hundirme en esto? Y esa es la pregunta. Es del entorno, de mis amigos. No tengo algo diferente, no tengo otras fuerzas. Tengo libros y escritores, tengo las fuentes que leo y que me dan fuerza. Tengo a los maestros, los escritores, los cabalistas que me dirigen, pero en la práctica realmente tengo la decena. Y si estoy dentro de ella y estoy en esto, esa es garante para mí, me apoya, me sostiene y me da la fuerza y la seguridad para dirigirme a la izquierda, despertar la izquierda, la carencia, para salir de inmediato y avanzar. Es como algo que yo puedo bajar a un abismo y juntar una pequeña perla y volver de vuelta arriba. Pero sin conectarte a ti con los amigos, no te acerques a la izquierda, no conviene. Es un gran peligro y, por supuesto, en nuestro estado antes del Mahzom. Mujeres de España, 5. Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Me parece que han respondido ya la pregunta, pero tenemos otra en W Spain 5 y dice, ¿qué significa en experiencia interna hacer de sí la imagen del Creador y cómo reconocemos ese cambio en la relación con los amigos y con la realidad? Gracias. Roy,
no nos transformamos en la imagen del Creador, sino adquirimos cualidades que estas son similares a la naturaleza del Creador. Cuando queremos llegar a la igualdad de forma con el Aladvekut, a la adhesión, queremos hacernos similar a Él, y por el hecho que actuamos en la conexión entre nosotros, porque actuamos en difusión, que actuamos en esa tendencia hacia afuera de nosotros, hacia el amor al prójimo, todas estas acciones forman en nosotros esa dirección de otorgamiento, tal como el Creador, que Él no hay un cálculo si otorga o no, sino que siempre otorga. Todo lo que ocurre en la realidad es simplemente un otorgamiento infinito del Creador, sobre todo si frente a esto tenemos los creados, que quien puede captar ese otorgamiento infinito sienten esto plenitud, y quien no lo siente así siente la carencia, y así funciona. Nosotros así lo hacemos de la misma forma dentro de la conexión entre nosotros. Cuando trabajamos uno con otro, debemos ver cómo transformamos la conexión entre nosotros en un lugar donde Él va a estar lleno de otorgamiento, de placer entre nosotros, y por eso trabajamos tanto en la conexión entre nosotros, sino para qué necesitamos. Iríamos y haríamos todo fuera de conectarnos, pero precisamente por el hecho que damos esfuerzo en la conexión, en esto hacemos acciones que nos ayudan a avanzar, a hacernos similar a Él. Lo obligamos a entrar en la conexión entre nosotros. Nos pregunta Daniela de Mujeres de Rehovot 2, ¿cómo al mismo tiempo la persona puede sostener la perfección de la línea derecha y la carencia de la línea izquierda sin que uno anule al otro? Entonces, dice Dudi, primero que nada, Rabash escribe en el artículo que es imposible al comienzo. Son estados en que llegan uno tras otro. Es decir, primero la persona comienza en el estado de la derecha, después pasa a la izquierda y de nuevo vuelve a la derecha. Su tendencia de sobreponerse a la izquierda y volver a la derecha es la mitad. Entonces, esos estados no vienen al mismo tiempo, sino uno tras otro. Tú no tienes que en este grado sostener a todo al mismo tiempo. Después, conforme la persona va y avanza más en la espiritualidad, sí comienza a sostener todos estos estados juntos, sabe cómo trabajar con ellos de forma correcta. Por una parte, la derecha, perfección, la izquierda, la carencia, y así va y se desarrolla y va subiendo por las alturas de la escalera. Mujeres de Max 102. Здравствуйте, дорогие учителя, дорогие подруги, товарищи. У нас есть вопрос. На 4-й странице, последний абзац, сказано, что мы видим, что именно от недостатка можно родить душу, то есть от молитвы, от скорби. Está escrito que cuando vemos que de la carencia nace del alma, de la plegaria que viene de la profundidad del corazón. Y eso nos explica lo que el Ari dice, que el Sibuk se hace durante el tiempo del ascenso. La pregunta es, ¿a qué exactamente Rabash se refiere cuando habla de Neshama? ¿Es un grado espiritual nuevo o es un deseo interior nuevo que nace durante el ascenso o es algo diferente? Roy, cuando hablamos de Neshama, del alma, nos relacionamos con esto como ese mismo alma de Adam Rishon, que es el Kli perfecto, que todos somos parte de esto. Todos somos parte de esto. Y también cuando nos desarrollamos en la espiritualidad, lo hacemos en los grados de alcance. ¿Y qué ocurre a fin de cuentas? Cada quien de forma gradual adquiere su alma, porque hay un alma única que llena y que envuelve el mundo, pero cada uno de nosotros la alcanza desde su lugar y singular, particular.
Y eso es lo especial de esto. Por eso, por una parte, no podemos renunciar a la singularidad de cada uno de nosotros. Cada quien debe quedarse con sus cualidades y con sus inclinaciones, porque él alcanza ese alma de Adam Arishon de su forma especial. Y por otra parte, el trabajo que hacemos es por el bien del colectivo, es decir, cuando actuamos para corregirnos a nosotros, corregir el alma, en realidad lo que hacemos es una corrección por todos, porque cada corrección que entra dentro del sistema es una corrección que se vuelve en el bien para todos. Y por eso cuando escribe que la corrección del alma es que por una parte debes estar en carencia, porque en tus carencias tú identificas los lugares que aún no están corregidos y que debes pedir corrección, y en esto tú puedes pedir llenado del Creador. Y por otra parte, frente a esto, tú subes en los grados de la perfección, subes en la derecha, a través de la derecha tú caminas, pero como él nos escribe también en el artículo, también cuando trabajas en la izquierda, puedes salir a la izquierda solamente cuando estás en ascenso. Es decir, tú no puedes salir a la izquierda y entrar dentro de un estado en el que estás, que no tienes fuerza y que estás inconsciente. Tú entras en la izquierda cuando estás en conciencia y entonces vas a trabajar con las carencias, y de ese estado que tienes la grandeza y la importancia del Creador, sabes exactamente sobre qué pedir, y por eso también se transforman en un ascenso. Dudi, es muy simple, digamos, el tema. Primero que tenemos la perfección y la carencia, y los llevamos a la corrección, despertamos carencias sobre esa perfección, y entonces nace algo nuevo, nace ese Neshama. De forma simple, como Rabash dice, Neshama, ese mismo deseo de recibir placer que corregimos, en lugar de recibir para sí mismo, actuar en para otorgar. Eso es en realidad el estado nuevo, el nacimiento que tenemos, el estado requerido. ¿Por qué es requerido? Porque con esto nos hacemos más similar al Creador, y entonces de ese estado estamos de nuevo bien en el estado perfecto, y se despierta una carencia y de nuevo nacemos un estado nuevo, y así vamos subiendo. Y aquí podemos escuchar a Rab cómo revelamos la carencia en el clip número 3, cuál es el proceso, hasta cuánto es importante que sea medido. La revelación de la carencia debe ser medido y ver cuánto podemos revelar la carencia para que yo a través de este avance no caiga. Y eso es lo que nos ocurre, digamos ahora. Tenemos una especie de perfección, no tan buena en realidad, que comenzamos a sumergirnos en todo tipo de cosas, a conformarnos con la situación, y eso no es una buena perfección de Hafetz Chesed. Pero estuvimos de acuerdo con lo que hay, digamos que es una perfección por debajo del Mahsom. Eso, y para poder avanzar necesitamos la revelación del mal, que venga una y otra vez, y en cada situación así debemos hacerlo. Entonces, de forma artificial despertamos el mal que hay en nosotros para ver nuestra situación y construir sobre esto un nivel más elevado, un mejor estado, más avanzado. Nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevas correcciones, y así, es decir, sin la carencia, que se despierta la carencia, y entonces estamos en una confusión, incomodidad, en impotencia. Pero de estas cosas, que es la izquierda, después llega, digamos, el avance a la derecha. ¿Por qué? Porque en la izquierda, desde la carencia, poco a poco comenzamos a ver cómo esta carencia podemos pegar a la derecha, y a través de esta poder llegar a la meta y estar más cercanos a la fuerza superior. Por eso, en la espiritualidad, incluso que la espiritualidad es Hafetz Chesed y la adhesión con el Creador, con los Kelim, con el otorgamiento, y ahí en verdad es la perfección de la derecha.
también rompemos esta perfección e inyectamos la izquierda para poder avanzar después. Unimos la izquierda a la derecha, a Hab de Aliyah, y a través de esto avanzar. Y para nosotros, digamos que la perfección para nosotros es que bajamos a la bestialidad, nos olvidamos un poco, nos quedamos en ese estado y debemos romper esto. Eso es una mitzvah. Y por eso, de una forma, debemos despertar esta carencia. De una forma controlada debemos despertar esta carencia. Mujeres de Max 119, perdón. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Здравствуйте, мировой Кли. Хочется начать с благодарности за такой урок, за вот эти состояния. Если я Primero que nada, quiero agradecer por esta clase, por estos estados. Hay muchas preguntas. Y yo pregunto y recibo respuesta a la pregunta si ocurre solamente cuando estamos en las clases juntos o cuando estamos en talleres en la decena. También una pregunta en relación al último fragmento. ¿Cómo se hace el paso de la derecha a la izquierda a una línea en la derecha, en la decena? En un determinado grado podemos llegar al esfuerzo, a la medida correcta, y si la respuesta llega dentro de la decena. Dudi, gracias con todo el agradecimiento. Tienes también muchas preguntas y muchas carencias. Es un buen estado. Y también ahora que hiciste muchas preguntas, entonces tratemos de organizar las cosas. Porque aquí diste varios conceptos y los conectaste con la decena. Comencemos con que no es solamente durante los talleres o las clases. Si estamos en la clase, hay trabajo. Es un trabajo interno de la persona. El cabalista todo el tiempo trabaja y si ahora estamos físicamente o no, no está relacionado. Tiene una potencia mucho más grande cuando nos reunimos físicamente. Tiene una potencia inmensa cuando leemos juntos las fuentes o durante una clase de Rav. Algo de esta inclusión y de conexión nos eleva y nos da los discernimientos, nos causa sentir más claramente los estados, pero en cada momento la persona debe trabajar en cualquier estado, también si no va a encontrarse con la decena. Si vas a salir por varios días y no vas a poder estar con la decena, que estás de vacaciones, ¿qué? ¿Se acabó el trabajo? ¿No hay derecha, izquierda, media? Todo el tiempo está el trabajo y queremos estar todo el tiempo y queremos ser conscientes de eso. Eso es lo importante del trabajo. Si profundizamos en esto, el Creador nos hace todo. Solamente debemos estar en acuerdo que Él nos pase por la derecha, a la izquierda. Queremos estar con Él, adheridos a Él en cada momento. Entonces, este trabajo es permanente. Ahora, en los conceptos que hablamos, derecha, izquierda y mitad, vienen en muchas variaciones, en muchos estados, de forma diferente. Y por eso todo el tiempo podemos percibir esto de una forma diferente. De forma simple, como Rabash nos explica en este artículo, describe personas que trabajan en una línea y no está relacionado con derecha, izquierda, mitad. Una línea que están satisfechos. Tienen Torah, tienen mitzvot, tienen muchas acciones que hacen y tienen una sensación de satisfacción. No tienen crítica hacia esto, tienen la sensación de perfección y por eso se siente bien. Derecha es cuando él quiere dirigirse a sí mismo para otorgar, no para recibir aquí en este mundo placer. Quiere adherirse al Creador. Esa es la sensación de perfección. Entonces comienzas a entrar en la sensación de la línea derecha y como resultado de que ve que no está en adhesión con el Creador, que tiene un deseo muy fuerte por esto, pero ve que es opuesto, entonces se despierta en él la izquierda. ¿Hasta cuánto es opuesto a él? ¿Hasta cuánto le falta? Y entonces de ese estado, de los dos estados,
quiere cubrirlo, quiere adherirse al Creador y entonces se sobrepone a la izquierda. Tiene un acto en que trata de sobreponerse, entonces llega un estado nuevo, la mitad, un estado en el que se crea en él un nuevo deseo, un nuevo alma para otorgar como el Creador. Esos estados cada quien lo pasa en sí mismo. Dentro de la decena nos fortalecemos unos a otros para que trabajemos correctamente en la línea derecha. Conforme vencemos, vamos a ver que tenemos un estado en común, que juntos queremos actuar hacia el Creador, que tenemos una carencia hacia el Creador y que avanzamos en adhesión a Él. Entonces, hay que organizar esto y dejar que la luz actúe y que nos ayude a avanzar. Mujeres de Italia. תודה רבה, dear friends. Gracias, amigos. Is a process. I can say that every state La perfección es un proceso. Es posible decir que para cualquier estado, derecha, izquierda, arriba, abajo, es una medida de completitud parcial hasta que nos unimos con el Creador. Primero que nada, en relación a la derecha dijimos que es la perfección, no es parcial. También escribe que la persona siente esto de forma permanente y por el hecho de tener esta completitud, tiene alegría, porque esta alegría le da la posibilidad de estar también en conexión con el Creador dentro del Estado y por eso siente la derecha. Por el contrario, en la izquierda siente lo contrario, siente carencias y de la carencia no tiene alegría. No hay alegría cuando siente carencia. ¿Por qué? Porque siente el vacío. Y desde ese lugar puede precisamente llegar y removerse para comenzar a pedir desde ese estado al Creador que venga y que corrige esos lugares para que en ellos pueda pasarlos de la izquierda a la derecha, de la carencia a la perfección, y así avanza. Por eso el proceso siempre es que vamos en dos líneas. Siempre atraemos hacia la derecha, tal como estudiamos en todos los artículos. La persona siempre se atrae hacia la derecha. Siempre trabajamos sobre la grandeza, la conexión, la perfección, sobre la eternidad a lo que queremos alcanzar, la importancia de la meta. Tiene que ser como el sol que nos ilumina frente a los ojos en cada momento en la vida. Y en relación a esto, tal como aprendimos, media hora al día, tú puedes salir a la izquierda, pero también cuando sales desde la derecha, desde el ascenso sale a la izquierda, tal como leímos, hasta 1 hora al día, pero desde la perfección debes salir. Tenemos otras preguntas en el chat. Nos pregunta Efrat de Mujeres de H2. ¿Cómo puedo dominar cuánto tiempo revelar que sea en un grado que no me escape del camino? Y hay otra pregunta también de qué hacer cuando mi izquierda y yo me incluyo en la decena y que no tengo dominio y me produce miedo hasta tal punto que yo sopeso alejarme. Una respuesta para ambas. La persona no determina cuánto izquierda revela o no revela. Digamos, yo estoy sentado en un laboratorio, añado un poco de derecha, de izquierda, como que organizo las cosas. No funciona así. Los estados que pasamos de la derecha a la izquierda, a la mitad hay un orden de desarrollo que necesitamos pasar. No depende de nosotros, sino que hay un orden que determinaron los cabalistas. Pero si la izquierda se hace demasiado fuerte y puede debilitarme o despertar en mí el deseo de escapar, como pregunta la amiga, eso es una señal que hay de volverse rápidamente a la derecha.
fortalecerse con la grandeza de la meta. No me armé lo suficiente con la derecha, no tengo suficiente importancia, entonces se despierta mi crítica y eso ya es peligroso. Y también es peligroso porque puedo caer o puedo alejarme, como vemos muchas veces con amigos, que una de las señales más destacadas antes de que la persona deja el camino espiritual, es cuando comienza con crítica, mucha crítica, no importa de qué forma venga. Puede ser una crítica sobre sus amigos, sobre el Rab, sobre las fuentes que estudiamos, o por qué no estudiamos esto, por qué no hacemos esto, una crítica sobre la directiva, sobre la fábrica, crítica sobre cada cosa. Hoy día también puede ser también sobre el Rosh de la decena. Digamos, tengo una posición. Si es algo interno y trabajo con esto, excelente, es muy bueno. Tú estás sano, estás desarrollado, que tengas esa crítica. Tienes la izquierda. Pero no es ese lugar que hay que hundirse, sino que es como un pinchazo. Es solamente una carencia que me va a ayudar ahora a dar nacimiento a algo nuevo, porque de las críticas nacen cosas nuevas. Bala Sulam escribe en el artículo Shalom, o Shalom en Paz en el Mundo, escribe que precisamente la crítica en el grupo es algo que desarrolla. No queremos callar esto, no queremos reprimir a los amigos que no hablen, al contrario, queremos escucharlos a todos. O incluso si yo pienso opuesto a todos, debo poner mi opinión. Y de esto, del hecho de que formamos todas las opiniones, de esto vamos a buscar algo en común, un sentido en común, una boca, una sola boca de la cual vamos a florecer juntos. Debemos saber cómo trabajar con esto en la medida correcta, porque eso nos desarrolla como sociedad, nos ayuda a crecer, porque en el fundamento de esa crítica hay una preocupación que hay hacia el amigo. La pregunta es cómo trabajar con esto, porque si comienza a carcomerlo y cae en una crítica fuerte hacia todo, solamente le va a causar alejarse, y por eso debemos saber cómo trabajar con esto. Y por eso lo mejor es estar en la línea derecha, estar en una tendencia hacia esto, y la izquierda igualmente se va a despertar en su momento. Mac 34. Так, вітаємо, шановні викладачі. І у нас питання таке. От як практично в десятці зробити так, щоб права лінія завжди була більшою за ліву? Навіть коли творець навмисно ¿Cómo en la decena hacer esto de forma práctica para que la línea derecha siempre sea más importante que la izquierda, y en especial en los momentos en que el Creador nos revela todas las carencias, quejas y también la flojera? Roy, primero que nada, continuando con la pregunta anterior, el artículo es del artículo de la libertad, lo que dijo Dudi antes, y continuando con tu pregunta, ¿cómo trabajar de forma que siempre agrandamos la derecha por sobre la izquierda, que va creciendo? Entonces, una línea de hierro, una norma de hierro en nuestro camino. No hay de qué ocuparse en la izquierda. Debemos relacionarnos con esto de una forma muy sistemática. Todo el tiempo el Creador va a añadirnos izquierda. Todo el tiempo lo que se llama desarrolla en nosotros el deseo, carencias, desarrolla en nosotros otros lugares donde sobre esto no podemos decir que aquí está el Creador y que aquí yo experimento perfección. Esto ocurre como el camino de la naturaleza. Debemos ocuparnos solamente en una cosa, incluso si vemos como lo más inocente y pensamos que tiene relación de ocuparnos con esto. Digamos, si queremos ser cabalistas, debemos llegar a un estado en que actúe sobre nosotros la luz que nos reforma, que actúa desde la conexión del trabajo en la decena, actúa porque llegamos a la clase, cuando nos profundizamos en las fuentes,
cuando pedimos y exigimos día tras día, un momento tras otro. Ese es el camino, y los cambios ocurren. Mírate a ti mismo, quién eres hoy en relación a quién fuiste en el día en que conociste la sabiduría de la Kabbalah, y mira cuántos cambios pasaste en el camino. Y todo esto ocurrió por una sola razón, que te esforzaste dentro de la decena Mach 34 y que esforzaste en el estudio, en las fuentes, y que quisiste hacerte similar a los cabalistas y al Creador. Y así día a día vas añadiendo hasta que al final se vuelve en una sola cuenta. A pesar de que en el camino tú sientes como que todo está oculto de ti, que no está revelado, pero los cambios ocurren. Y por eso necesitamos fortalecernos unos a otros en la fe en los sabios, tal como está escrito en el artículo. Leando, está escrito allá, hay que fortalecernos en la fe en los sabios y creerles que conforme vayamos en la línea derecha y desarrollemos la perfección, así ocurrirá sobre nosotros la corrección. Y entonces cuando estemos preparados, saldremos a la izquierda y pediremos corrección sobre esos lugares que sentimos que nos falta. Dudi, estamos en el momento final de la clase y hay otros clips muy buenos de Rav que se relacionan con esto, y hay también muchas preguntas que los amigos envían, y también hay escritos originales de Rabash. Tenemos tanta abundancia, pero tenemos el reloj que nos indica que se termina el tiempo, pero a pesar de todo, tuvimos ayer un encuentro con el CLI ucraniano, entonces escuchemos a los amigos de Ucrania como la última pregunta. Вітання всім. Запитання від нашого товариша Артема. З одного боку, постійний зівух можливий, початок цитати. Por una parte, el sibuk permanente es posible solamente si la persona se está feliz con su parte y con poco, y que no le corresponde más que a los demás. Y por otra parte, la historia de Abraham nos muestra que no hay que satisfacerse con poco. Entonces, ¿cómo equilibrar estas cosas? ¿Satisfacerse con poco? Dudi, por una parte está escrito satisfacerse con poco, y por otra parte, ¿por qué solamente? Ese es el inicio, digamos, que estamos dispuestos, como Hafez Gesed, que estoy dispuesto a estar en otorgamiento, me satisfago con poco y no quiero nada, pero para poder crecer, porque el Creador no quiere que yo solamente esté en entrega. Él creó en mí el deseo de recibir, Él quiere llenarme, y el placer más grande es dejarlo que Él me llene, y por eso continuamos y crecemos. Entonces, acá tiraste una bomba antes del final. Hay mucho lo que decir, mucho de que abrir. Es una buena pregunta. Acoca, ¿qué hacemos con todo esto? Primero que nada, gracias a todos los que estuvieron en la clase. Es un esfuerzo, que es lo que el Creador va contando. Adicionalmente, tenemos una línea de la tarde de estudio. Hoy día específicamente hay una tarde donde estudiamos los artículos de Rabash y enseñamos a Avihu Sefer y Mijael Sanilevich enseñan. Lleguen con todas sus preguntas. Vengan a la clase, traigan preguntas. Hay un lugar donde continuar aclarando todo lo que quieren aclarar aquí, que no alcanzaron, todo lo que van a estudiar de los artículos de Rabash y todo ese dolor que hay del trabajo. Tráiganlo a la clase y los amigos van a servirles y responder a todos. No solamente hoy, cada martes y también durante este estudio, desde 7:30 a 9 de la tarde, hora de Israel, estudiamos los artículos de Rabash en hebreo, traducido a todos los idiomas, y para todos los alumnos de la comunidad de estudiantes están invitados a unirse y preguntar. Yo no lo pierdo, lo escucho mientras trabajo. Escuchar a nuestros amigos, recibimos de esto mucha seguridad y respuestas. Entonces, únanse en la tarde y
Vamos a agradecer y vamos a terminar con la perfección. Y di tus hasdeja, tus hasadim en la mañana, como nos hablan las palabras de David, y terminemos en la perfección.